¿Qué tal, amigos? El día de hoy les vamos a tratar el tema de fuentes del derecho internacional público. Somos estudiantes de cuarto semestre de la Universidad de la Amazonía. El equipo de trabajo está conformado por Judy Sánchez, Evaniela Díaz, Claudia Mora, Ángela Chávez y quienes habla Jefferson Camilo Méndez, quienes vamos a desarrollar el tema durante el transcurso del video. Yo les vengo a hablar de los principios básicos del derecho internacional. Estos se encuentran enunciados en la Carta de la ONU, las jurisprudencias y las doctrinas internacionales, así como en la Declaración sobre los principios de derechos internacionales en relación con las amistades y cooperación entre Estados. Estos principios proclamados en la Declaración son 7. El primero, hablaremos de que los principios del Estado en su relación internacional se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra el territorio. El segundo nos habla de las controversias que existen entre los estados, las arreglarán de manera práctica. El tercero nos habla sobre que los estados no intervenirán de ninguna forma en asuntos que son de la jurisdicción interna de cada uno de ellos. El cuarto nos habla de los estados deben cooperar entre sí conforme a lo señalado en la Carta. El quinto nos habla de que el principio de derechos y la libre determinación de los pueblos. El sexto nos habla del principio de igualdad y soberanía de los estados. Y por último tenemos el séptimo principio que nos habla de que los estados cumplirán de buena fe con las obligaciones que se encuentran estipuladas en la Carta. Seguido a la exposición tenemos los principios generales del derecho internacional público, los cuales pueden ser desde dos puntos de vista, desde Trujillo y Serra y desde Bedros. El primero son las exigencias éticas inmediatamente aplicables en el orden a los tratados internacionales según la situación histórica en la que nos encontremos o la época. Según Bedros, iluminan o no solamente iluminan todo este ordenamiento jurídico, sino que también nos ayudan a suplir las situaciones consuetudinarias y convencionales y también ayudan a interpretar aquellos principios generales. Seguido por la jurisprudencia y doctrina, que son todas aquellas decisiones, resoluciones u opiniones dependiendo del órgano que provengan. Según los árbitros y jueces son las decisiones, según las entidades científicas son las resoluciones y según los grandes tratadistas entran como opiniones para ayudar a la solución de algunos casos que se lleven a la Corte Internacional de Justicia. También tenemos que el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia nos da un recurso de la equidad, el cual se toma como base para que la jurisprudencia entre a ser parte de las decisiones de estos jueces. Tenemos también que la jurisprudencia ayuda a aplicar estos principios generales. Seguido tenemos de que hay un terreno vacío entre la jurisprudencia y la doctrina, el cual se puede denominar doctrina jurisprudencial o jurisprudencia doctrinal. Cualquiera de las dos formas está bien dicha. Y esta doctrina jurisprudencial está compuesta por las opiniones consultivas que da la Corte Internacional de Justicia, las cuales no son de obligatorio cumplimiento, pero sí obligan a los estados Con la exposición de las fuentes del derecho internacional público, estas se dividen en dos, materiales y formales. Las materiales, según Trujillo y Serra, son factores que originan las normas jurídico-positivas. Estas se dan a través de exigencias dimanantes del derecho natural y se dan por situaciones históricas, contingentes y mutables. Todo lo contrario a las formales, que son simples formas peculiares de expresión de la conducta, como lo pueden ser la costumbre y los convenios internacionales. Iniciando con las fuentes, la primera fuente es la costumbre. La costumbre es la forma primaria de manifestarse en comunidad. Es la manera en que la comunidad acepta un acto que se lleva a cabo varios momentos de manera repetitiva y la aceptan como propia. Esta tiene dos elementos, el elemento material, que es el acto como tal, y el segundo elemento, que es la creencia o la convicción de que el cumplimiento de este acto es obligatorio. La importancia de la costumbre para el derecho internacional público es muy grande, puesto que todo derecho internacional está formado por normas consuetudinarias.
Entonces, en materia en los tratados internacionales tenemos que partir desde el hecho del año 3100 a.C., en el cual el señor de la ciudad de Eannatum versus los hombres de Uma firmaron un tratado internacional con respecto a los límites territoriales de Lagash y Uma. Luego nos ubicamos en el año 1921 a.C., donde se encuentra Ramsés II, que es el líder de los egipcios, y Hattusilo II, que es el líder de los hititas, los cuales firmaron un tratado de extradición en esa época. Luego, para la época moderna, encontramos la Conferencia de Ginebra de 1958, los cuales los países que firmaron ese tratado lo hicieron con base a los límites marítimos, la plataforma continental y los límites de pesca. Encontramos en América Latina el Tratado de Montevideo sobre Derecho Internacional en los años de 1889 y 1939. Ya esto, definiendo qué es tratado internacional, lo podemos definir como un acuerdo entre los estados o sujetos de derecho internacional, los cuales se obligan recíprocamente a cumplir una obligación. Esto, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, lo encontramos en el artículo 93, lo cual consagra que los tratados y los convenios internacionales tienen que ser ratificados por el Congreso de la República y tienen prevalencia mayor, predominante, preponderante en la Constitución política cuando trata de derechos humanos o cuando se esté vulnerando derechos humanos en un estado de excepción. Gracias. Como fuentes del derecho internacional público, también tenemos los actos unilaterales de los estados. Los actos unilaterales de los estados son una manifestación de la voluntad de un sujeto del derecho internacional cuya validez en primer lugar no depende de otros actos jurídicos, pero que sí produce efectos, es decir, la creación de derechos y obligaciones para el sujeto que lo emite y para terceros en determinados casos. Dichos actos tienen dos elementos. El primer elemento, que es la manifestación de la voluntad, y el segundo elemento, que es que dicha manifestación sea hecha por un solo sujeto del derecho internacional. Los actos se clasifican en negocios jurídicos independientes, negocios jurídicos dependientes y negocios jurídicos mixtos o asociados. Los negocios jurídicos independientes son la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la promesa. La notificación es un acto mediante el cual se pone en conocimiento de un tercero un acto, un hecho o un documento del cual se pueden derivar efectos jurídicos. El reconocimiento es una declaración de la voluntad unilateral por la cual un sujeto de derecho internacional reconoce un acto, un hecho o una pretensión y toma la decisión de considerarlo como legítimo. La protesta es una manifestación de la voluntad unilateral dirigida contra una amenaza o violación del derecho de autor de la protesta con el fin de defender sus derechos. La renuncia es una manifestación de abandonar un derecho o un poder propio con la finalidad de provocar su extinción. Y la promesa es la expresión de un Estado de obligarse a otro en un determinado comportamiento. Como negocios jurídicos dependientes tenemos el ofrecimiento y la aceptación y la reserva y sumisión a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Como negocios jurídicos mixtos o asociados tenemos la ocupación, la derelictio y la negotium gestio.